pero muy diferente a la hora de interpretar. Por ejemplo, Olivia de Havilland jamás, desde mi punto de vista, habría dado el tipo de chica de Hitchcock concretamente, mientras que La Fontaine es una chica de Hitchcock, Rebeca. Sobre todo en ese momento. Fíjate, Rebeca. Y sospecha, si no recuerdo. Bueno, ahí ¿no? parece que empezó el problema, en Rebeca, porque una de las candidatas fue uno de los papeles más deseados, era ese señor inglés que viene a hacer aquí películas que nos han gustado a todos tanto. Con Larry Oliver. Que viene a debutar con Larry Oliver, con Oselnik, también arropado, y todas las actrices querían hacer el papel de Rebeca. Y entonces Olivia de Havilland fue una de las candidatas, pero se llevó el papel su hermana. Y a partir de ahí el problema de ese... y diría, me lo merezco, he hecho lo que el viento se llevó, claro, el año anterior, pues, claro. Bueno, pero no se pueden pelear porque vaya personajes y vaya películas que han hecho las dos. Bueno, sí, de buenas. Han tenido películas y personajes. Pues por eso se peleaban, porque estaban las dos a un nivel muy alto. Las dos ganaron el Oscar. Y compitiendo. Y es curioso esa influencia de Hitchcock porque el final recuerda extraordinariamente el final de Psicosis, con explicación psicológica, con el personaje creyéndose su propio personaje, el de Norman Bates. Es curioso porque yo creo que las conexiones de Hitchcock con Fritz Lang son tan evidentes, y de Fritz Lang con Siodmak le consideraba su héroe, su maestro absoluto. Pero es que en esta Lang, película ¿no? Y son evidentes. Hay muchos aromas hitchcockianos, porque yo creo que también la música de Dimitri Tiomkin, iba a decir, es que se parece suena a Werner Herrmann. Totalmente, hay compases que hay son frases de vértigo, musicales que son de vértigo. Hay una frase musical que es un leitmotiv de la película, que es exactamente una duda que yo tengo, porque no están los títulos. La película empieza naturalmente con el Tristán y Isolda de Wagner, y está a lo largo de toda la película. Yo creo que eso no está en la banda original, la han metido aquí, yo creo. Es que pondría música, pondría Wagner, Tristán y Isolda. Yo esa duda yo no lo he visto en ningún... Nada más empezar empieza la película yo tengo esa duda por una razón. Yo ayer o el otro día, cuando estaba viendo la película, intenté ver la versión original y o no nos viene en el DVD o no acerté. Porque las películas de estos años, casi todas... Sustituían la banda sonora. Bueno, la más famosa, que la conocemos todos, es Carta de una desconocida, que la banda sonora de la versión española no tiene nada que ver con la de la versión original. Se pierde, porque no venía el soundtrack. Claro, no está, por la razón que sea. Y entonces al doblarla... Siempre me ha mucho ese soundtrack. O Wagner o Tchaikovsky, siempre. Estoy ahora pensando en lo que dice, que es lo que decimos, que yo lo repito, que la música de la película que hemos visto... un músico muy especial, se muy parecía específico, mucho a la de Werner Herrmann. A lo mejor es que no era de Tiomkin, a lo mejor era... No, el arranque es... No, pero yo digo la música de fondo. Tres momentos de la película son de luego Tristán y Isolda. Si no recuerdo, cuando van a hacer la prueba del polígrafo, de la máquina de la verdad, ese es uno de los momentos en que se introduce unos primeros líneas de música, no les voy a decir los músicos concretamente, que es vértigo absolutamente. Pone nuestro realizador en ese momento, el que tenga un poquito de oído, pero es que se repite tantas veces en la película que lo estás escuchando y dices... No, es que es el leitmotiv. Si esto suena a Herrmann, esto suena a vértigo. Es que Herrmann además, y es Tristán y Isolda. Es que a lo mejor era Wagner. A lo mejor lo han metido toda la banda entera. Llama la atención, Carta de una desconocida, cada vez que el personaje se pone a tocar el piano, toca el de Chopin y se queda tan ancho. Pero es que hay tantas cosas parecidas porque recuerda, si cambias el personaje de Lew Ayres por el de Ingrid Bergman, investiga un asesinato, un posible crimen, la psiquiatra, las pruebas que hacen, en este caso el test de Rorschach, por ejemplo. Un Hitchcock más evolucionado hacia, como decías tú, Eduardo, hacia Psicosis, nos hubiera deparado la sorpresa final, que entra en la cocina y entonces ella hace un gesto y él se da cuenta que es la mala. Hombre, claro, ese es el final de Hitchcock. O el cuchillo, al partir. Hitchcock evoluciona. El truco final, evidentemente ya sabes que no es así, pero yo pensaba, la película se hace ahora y el truco final da la vuelta a la película. Pero no hubieran y resulta dejado que en aquella época o que son tres. No hubieran dejado en aquella época que acabara así. Igual que recuerda y todo eso, ¿no? Igual que a Cary Grant no le dejaron ser el asesino en sospecha, que era como tenía que haber sido esa película. Qué bueno era el final de Sospecha, porque ella sabía que la había envenenado
y entonces le decía antes, cariño, échame esta carta al correo para no sé quién de su familia, y en la carta va diciendo que él es el asesino y que la ha envenenado. Ese es el final perfecto. Pero decidieron que Cary Grant no podía ser malo. ¿Tú te has fijado que en los trucos... Ha hecho mucho mal esto, en los trucos de la película, en aquella época de Hollywood, que evidentemente hay muchos, pues siempre están los dos personajes, están hechos con la técnica artesanal antigua del catch en la cámara y rodar una parte y otra parte. Pero hay algunas veces que se ha hecho de otra forma y a mí me parece que canta, que se ha hecho con una transparencia, que uno de los personajes está en una transparencia y el otro está al lado suyo hablando con ella. Atrás. Pero dime una cosa, ¿eso es en algún espejo? No, es en escenas que están ellas dos hablando. Porque yo sí, ¿y sabes en qué se nota? Un plano de un espejo que dije, aquí se nota. ¿Sabes en qué se nota? Pero se nota en las miradas. Porque claro, cuando está ella delante de la transparencia, mira, pero no mira exactamente al personaje. Y hay un momento... La época está perfecta. Pero no, es que hay muchos planos que no es así. Está hecho con el catch. Es decir, está rodada la mitad de la escena sobre una y luego un catch negro. Y luego volver a rodar otra vez y está la otra. Eso lo he hecho yo en un... O sea, el catch, para que nos entiendan bien, es tapar un trozo. Un trozo. Es tapar un trozo, se rueda, se impresiona esta parte, luego se tapa echa esta para parte, atrás, se la otra parte y luego se mezclan las dos. Por ejemplo, ahora, Antonio Jiménez Rico no está aquí. Estamos solo tú, Eduardo y yo. Y él parece que está... No, yo lo he hecho en un episodio de la serie Cuentos y Leyendas de televisión, que me acuerdo que el operador era Raúl Pérez Cubero y el segundo era Eduardo. Que sabe mucho de eso, Raúl. Estaba rodada en 16 y Ferrandis hacía unos gemelos. Y toda la película la rodamos a base de rodar parte con un cas negro, con lo cual no se impresionaba la mitad del fotograma. Luego, claro, la precisión era que teníamos que arrancar en el mismo instante, echando para atrás, pero es que lo más curioso es que al final de la historia, que era una broma del autor, que era, me parece que no me acuerdo quién era, sí, Palacio Valdés, se descubría que Ferrandis no solo eran gemelos, que eran quintillizos. Y hay un plano que están los 5. Y yo le decía a Raúl y a Eduardo, yo estaba así, dice, no, se divide la pantalla en 5 partes. Otro y otro. Y si lo veis algún día, queda perfecto. Y era 16 milímetros a la blanco y negro. En cualquier caso, fácil el proceso, ahora debe ser facilísimo. Ahora está hablando hasta con un muerto. Claro. O con una muerta. ¿Cómo era la de Tom Hanks? Que siempre Forrest Gump. Ahí ya le da la mano al presidente de Estados Unidos. Que antes estaba Celi, la de Woody Allen, que es la primera película en la que se inserta ahora los espectadores jóvenes ven como una cosa normal y corriente. Debería de reflexionarse que en el momento en el que se hicieron por primera vez estas cosas fueron muy costosas. No existían los trucos digitales ni nada. El proceso el plano más complicado del truco, si os acordáis, es un plano en que una de ellas abraza a la otra y ella recuesta la cabeza en el hombro. Eso es muy complicado porque el sistema de la división ya te has metido en el otro caso. Y eso yo no lo he visto 40 veces, sí que me sorprendió porque eso se empleó alguna otra técnica. Porque evidentemente la técnica de dividir la pantalla ahí no funcionaba porque un personaje se pone encima del otro. La que no han contado nunca es la del hombre invisible. No lo cuentan nunca. Eso lo hizo la Universal con Claude Rains y nunca han contado cómo hicieron ese trucaje. Que hay un momento que es perfecto, que desaparece, pero no por una especie de desvanecimiento. De los 30, ¿no? Claro, eso de los años. John P. Fulton fue 10 años antes que esta, ¿no? Que era fantástico, ¿no? Y, por ejemplo, tú estabas hablando antes, Eduardo, de lo de la ley. Tú que estás terminando, o ya no sé si le has acabado, un libro sobre los juicios, cine de ley, que se llama. Bueno, hay una española que a mí me gusta mucho, que igual a vosotros, que tiene mucho que ver con el mundo de la ley, que es El clavo, ¿no? Sí, pues ¿eso lo has metido? Qué casualidad, porque la semana pasada revisé El clavo para es un proceso, para una pequeña charla concretamente. Y ¿Él qué es, un abogado? No, él es un juez. Es un juez que acaba de magistrado. Y descubre que hay un agujero en un cráneo, etcétera. Durán y Amparo Ribelles, y en El destino. Muy buena película de Rafael Gil. Excelente. Es que era un cuento de Alarcón. Pero
muy bien adaptado y además muy bien. Porque era un cuento, rodado, no era una novela, era un cuento corto. Pero metido con un misterio. Él había conocido a una mujer en un viaje. Empieza en un viaje, en una diligencia, se encuentra en una mujer misteriosa. Se quedan en una ciudad donde son los carnavales y allí, digamos, intiman. Se prometen, pero él tiene que incorporarse al matrimonio. Da la impresión de que ella tiene una historia detrás y él está dispuesto a incorporarse a su destino y renunciar, pero cuando renuncia, las cosas que suceden en la administración de justicia, entonces y ahora, proceso lento, tarda, y cuando vuelve a la ciudad, ella ha desaparecido. Vuelve al pueblo de destino, es un pueblo, vamos a decir, por Teruel o por ahí, en Aragón, si no recuerdo mal concretamente, y ahí un día en el cementerio descubre un cráneo con un agujero. Y empieza a investigar qué es lo que ha sucedido ahí. Bueno, no contemos la historia para aquellos que pueden y deben de ver esta excelente película de Rafael Gil. Poner el clavo una vez aquí. Ahora estaba yo pensando, porque luego eso se relaciona otra vez con el personaje de Amparo Ribelles, no recuerdo por qué. Una magnífica película de Rafael Gil. Rafael Gil en esa época hizo películas que estaban muy bien. La de La Sombra, La calle sin sombra, era buenísima. Y luego hizo una, no sé si os acordáis, que fue un escandalazo de la época, que se llamaba La Fe, que era una historia de amor de un cura. A mí de Rafael Gil me gustó mucho ya en otra época ya de su carrera, que era en color, era El litro y su sombra. Era una película estupenda. Don Rafael, ya sabes que le llamaban todos Don Rafael. Todos Don Rafael, y he trabajado con mucha gente que trabajó con él. Yo le he llegado a conocer. Y pues estaba en su casa. Es una de las pocas películas, aquí tenemos autor de Jarrapellejos, probablemente una de las mejores películas del cine español, pero además de las pocas de cine, sin que sea una película de cine judicial, sí sobre un suceso conocido. Pasó, ¿no? Sobre el crimen de Don Benito. El crimen de Don Benito, una película magnífica, no porque esté aquí Antonio. Con un juicio. Con un juicio, efectivamente. ¿Te acuerdas quién hacía el juez? El juez lo hacía Cafarel, efectivamente. José María Cafarel, sí. Bueno, y en esta, yo lo que no termino de entender es que tú puedes saber ya que la ha matado ella, pero no la puedes detener porque como son dos queda la duda. Eso es lo que se plantea. Bueno, claro. Que no hay pruebas. El problema... Que no hay pruebas contra una, hay pruebas contra las dos. El problema es que te plantean una coartada que es perfecta. Hay unos testigos que reconocen perfectamente a una de ellas y otros que reconocen que es cuando no se sabe que son dos al principio, que son todos. Entonces la policía se queda sorprendida y dice, no hay caso. Pero si tú llegas y se está equivocando. Estos testigos reconocen que esta, la mujer A, ha estado en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Pues tú descarte, la mujer B, pero que ¿quién dice que ha estado pero sola. ¿quién de las dos? El problema es identificar. Porque el secreto es que ellas no dicen. Es que para poder condenar tienes que identificar la persona del culpable. Y entonces no puedes decir, una de las dos condenemos una a las dos. encubre a la otra. Pero vamos a ver. Una encubre a la otra. Claro, se encubren mutuamente. Una es una porque asesina ellas sí y la que otra es saben. una cómplice. Ella sí lo sabe. Pero no hay forma de... Y así lo dice el policía. Una de ustedes ha cometido el asesinato y la otra es cómplice del asesinato. Cómplice o encubridora del asesinato, depende. Porque luego da la impresión que es cómplice, ¿no? Pero luego hay un diálogo que dicen como que ella dice, yo realmente no sé si ha sido mi hermana o no ha sido. O sea, hay un momento en que para salvar al personaje al final, para quitarle esa complicidad, la hacen claro, yo creo que no... una de las debilidades, yo creo que hay un momento en que la película tiene una debilidad estructural al final de la investigación del psiquiatra, yo creo que bastante notable, porque hay un salto un poco brusco, con beso o no, de a quién prefiere o no prefiere y cómo llega al ¿no? Descubre un poquito, ¿no? Yo creo que hay un momento de debilidad del argumento. Yo creo que la película al principio juega con el hecho de que las dos hermanas saben cuál ha sido la que ha ido a la casa del doctor y por lo tanto, pero de alguna forma quiere entender que no ha sido su hermana, que es una acusación falsa que ha podido ser otra no, porque otra además hermana, lo que sabe una hermana es que la otra estuvo en la casa del doctor. Efectivamente. Lo que no sabe es que lo asesinó. Es que lo asesinó, efectivamente. Y poco a poco el descubrimiento que puede inducir a ello concretamente. Pero, evidentemente. Pero es evidente que la primera vez que vemos a Olivia de Havilland despachando en la tienda de revistas y eso, y los caramelos de limón, esa es la buena, eso está claro. Sí, porque esa sonrisa solamente la puede tener. Esa es la buena. Pero el secreto sería que fuera la mala, sí, ya, que finge ser la buena. Eso es lo que yo te decía de Hitchcock, al final cuando es un poco ya la puesta final, ¿no? Cuando ella es que yo creo que la película reflexiona, hombre, no en profundidad sobre muchas cosas. Uno de ellos es esta laguna de la ley, o que no se puede... Esta dificultad. Esta dificultad que no se puede imputar y menos condenar a
un personaje cuando en el fondo la duda es entre dos. Luego hay un tema que a mí me parece que también es una pequeña reflexión sobre el crimen perfecto. Sí. Porque claro, al policía lo que más le preocupa es de que él cree que no hay crimen perfecto y sobre esta base... Y que el sistema funcione. Pues hay crimen perfecto, claro. Anda Dos que no ha personas se dado ponen de sí acuerdo. El argumento del crimen perfecto. El argumento del doble. Anda que no ha dado de sí. El doble, por Y ejemplo. luego hay otro tema que también está en la película, que es la suplantación de personalidad. Claro. El desdoblamiento de El desdoblamiento de El tema del doble. El Sí, prisionero de Zenda, al final, ¿quién se queda? Bueno, Nunca lo sabrán. bueno, y Unamuno, Jekyll y Mr. Hyde. Claro, ¿no? no, Brandel, la obra de Luca de Tena, al final... bueno, y Unamuno el otro. Yo soy Brandel, dice, bueno, y al final no sabe la mujer con quién de los dos se ha quedado. Es un tema recurrente en la literatura. Es el doble, es el tema Y del yo doble. creo que es recurrente en el cine.